Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de esta semana número 4. En esta ocasión chicos vamos a ver lo que es el tema de extremos relativos, ¿sí? Básicamente va a ser eso el trabajo. Luego daremos las indicaciones para la evaluación, ¿no? Y con eso estaremos cerrando, ¿sí? Muy bien, bueno, veo que recién se están conectando, así es que vamos a esperar unos minutitos a que todos se conecten y luego comenzamos con la sesión, ¿sí? Muy bien.
Buen día, Naili, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, muy bien. Vamos entonces a comenzar, ¿sí? Ah, bien chicos, mil disculpas, no había puesto el micrófono. Sí, gracias, gracias. Estaba ahí un poco más y empiezo a resolver ejercicios y el micrófono estaba apagado, ¿no? Gracias chicos por comunicarlo. Bueno, pedirle las disculpas del caso primero porque estoy un poquito mal de la garganta, sí, y es por eso que la voz se me va a escuchar así un poquito distorsionada, disfónica, ¿sí? Sí, y bueno, no podemos parar porque ustedes tienen evaluación de la unidad el día martes, ¿no? Así es que si vamos a reprogramar, pues esto nos puede perjudicar de alguna manera, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, lo ponemos para el lunes, no hay mucho tiempo para estudiar, pues ya el examen es el martes, ¿no? Así es que no podemos parar y de una vez cerremos esta sesión y ya puedan pues tener los temas y puedan repasar y puedan prepararse para su evaluación del día martes, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces hoy tenemos lo que es el tema de extremos relativos, ¿no? El logro de la sesión es pues que al finalizar la sesión el estudiante calcula los extremos locales de una función de dos variables usando el criterio de las segundas derivadas parciales, ¿no? Bien, bueno, entonces una motivación para estudiar los extremos locales o relativos es pues
el querer fabricar este acuario, ¿no? O mejor dicho, encontrar las dimensiones de este acuario de tal manera que minimicen el costo de su fabricación, ¿no? Sí, obviamente tenemos ciertas características, ¿no? Forma de caja rectangular sin tapa, material para fabricación base de pizarra y los lados de vidrio templado y la capacidad de 0,15 metros cúbicos, ¿no? Sí, y bueno, acá nos dicen que si tiene un largo de 40, un ancho de 50 y una altura de 75, ¿cierto? ¿Satisface las características solicitadas? Bueno, sí, ¿no? Porque si uno multiplica va a tener 0,15, ¿no? Tiene la forma rectangular, la base tanto, sin tapa, correcto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estas dimensiones harán que el costo de fabricación haya sido mínimo? ¿Cómo saberlo, no? Para saberlo tendríamos que usar otras dimensiones, calcular su costo y tomar el menor. Pero aún así no sabemos si ese es el menor realmente, porque podríamos conseguir otras dimensiones, ¿no? Cuyo costo sea menor inclusive, ¿no? O quizá mayor, ¿cierto? No tenemos una certeza de cómo saber si justamente esas dimensiones nos da el costo mínimo o no, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar justamente ese tema, ¿no? Ese temita de extremos que nos va a permitir pues encontrar justo esas dimensiones donde tengamos un costo mínimo, ¿no? Allá, por esto es mínimo, por lo tanto, este será el menor posible, ¿sí? Básicamente es eso, ¿ya? Muy bien, bueno, entonces vamos a ver los extremos locales, ¿no? Estamos interesados en los extremos locales, pero de todas maneras vamos a dar la definición de los extremos absolutos también. Y recordando un poco, pues, ¿no? En cálculo uno, un máximo local, o para que un puntito sea máximo local, lo que hacíamos era, pues, ¿no? Tomar ese candidato, proyectar en la base, y en la base se tomaba un intervalo, ¿no? ¿Cierto? Un intervalo muy, muy pequeñito con centro en justamente la proyección, ¿no? Y lo que se hacía, pues, era restringir la función dentro de ese intervalo. Si dentro de ese intervalo el puntito sigue siendo el punto más alto, entonces se le llama un máximo, ¿sí? Entonces le vamos a llamar un máximo. Pero como eso pasó solamente dentro del intervalo, chicos, entonces será un máximo local, ¿sí? Un máximo local. Lo mismo para el mínimo, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Proyectas, ¿cierto? Centro en la base, restringes, y si dentro de ese intervalo este puntito fue el punto más bajo, entonces será un mínimo local, ¿no? Eso era en cálculo uno, ¿sí? Para cálculo 2 la idea es la misma, solamente que en vez de una variable vamos a tener dos variables y en vez de una curva vamos a tener parte de una superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para identificar máximos y mínimos locales acá? Sencillo. Vamos a tomar por ejemplo, este punto candidato y para decir que es local, lo que vamos a hacer es proyectar al dominio. Proyectamos sobre el dominio y aquí dibujamos ya no un intervalo, sino un círculo, el más pequeñito posible. Ahí está. Y vamos a restringir la función dentro de ese círculo, ¿sí? Ahí está. Vamos a restringir la función dentro de ese círculo, ¿no? Y si dentro de ese círculo, ese puntito, sigue siendo el punto más elevado, entonces pues va a ser un máximo local. ¿Y por qué local? Porque solamente se está analizando dentro del círculo, ¿sí? Entonces es así como se ve un máximo local, chicos. La misma idea con el mínimo local, solo que al revés, ¿no?
Entonces, ese puntito será un mínimo local. Bueno, veamos, ¿no? Proyectamos, ¿no? Dibujamos un círculo en la base y restringimos. Ahí está, ¿no? Y si dentro de ese círculo, ¿no? Pintamos obviamente porque vamos a restringir dentro de ese círculo. Si dentro de ese círculo ese puntito es el más bajo, es un mínimo. Pero como eso pasó solamente dentro del círculo, será un mínimo local. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con los absolutos? Los absolutos, por ejemplo, este es un máximo absoluto. Quiere decir que es el punto más elevado, no solamente en un círculo, sino en toda la función. Ah, ya, eso es un absoluto. Lo mismo con el mínimo absoluto. Es el punto más bajo, no solamente en un círculo, sino en toda la función. ¿Sí? Eso sería. Hoy estamos interesados, chicos, en estudiar los locales. ¿Ya? Entonces, es así como se ve un máximo local y es así como se ve un mínimo local. ¿Ya? Bien, y ya para cerrar, pregunta, chicos, este puntito, ¿qué tipo de punto será? Este es un punto un poco curioso, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente, si uno, ajá, si uno dibuja, pues, ¿no? Su círculo ahí, restringe la función de ese círculo, ¿verdad? En ese círculo, pues vamos a notar que no es ni máximo ni mínimo, correcto, tal como me han respondido, ¿no? En realidad, pues, no es un punto ni máximo ni mínimo, ¿no? A ver, Luis, ¿cierto? Sí, miren, trazamos, dibujamos un círculo, ¿no? Restringimos la función dentro de ese círculo. ¿No? Y miren, esta función, hay función hacia adelante, o sea, cuando yo restringo, en realidad viene así. Y el fondo también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mínimo no puede ser porque hay puntos más bajos que ese puntito, miren. Aquí hay otro más bajo, aquí hay otro más bajo. Entonces, máximo, máximo tampoco porque hay puntos más elevados. Ah, miren qué importante era ese círculo, ¿no? El concepto del círculo. No se veía mucho en el mínimo local o el máximo local, pero ahora sí vemos que, mira, es muy importante. Entonces, este es un puntito que no tiene ni, que no es ni máximo ni mínimo. Traces el círculo que traces. Entonces, ese puntito va a recibir el nombre, chicos, de punto ciño, ¿sí? Entonces, ese puntito recibirá el nombre de punto silla. ¿Por qué tiene el nombre de punto silla? Porque dentro del círculo se parece mucho a la silla de montar, ¿no? A la ensilladura de un caballo, ¿no? Tú pones la ensilladura a un caballo, ¿no? Y puedes pasearte encima del caballo, ¿cierto? Entonces parece mucho dentro de ese círculo. Si yo solamente lo pienso ahí, mire, no tiene sentido, por eso recibe ese nombrecito, ¿sí? Entonces, chicos, es así como se ve un máximo local, es así como se ve un mínimo local y es así como se ve un punto C, ¿no? Hoy vamos a estudiar un método para poder encontrar unos puntos que le vamos a llamar puntos críticos, ¿no? Y poder clasificarlos, ¿no? Es decir, esos puntos críticos podrían ser máximos locales, mínimos locales o quizás puntos sí, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a definir qué es un máximo local, mínimo local y todo eso, aunque ya lo sabemos intuitivamente, ¿cierto? Geométricamente ya lo tenemos bien claro, pero vamos a dar la definición formal, ¿sí? Muy bien, entonces dice, una función de dos variables tiene un máximo local en AB si f de xy es menor o igual a f de AB. O sea, este numerito es el más grande que todos. Cuando xy está cerca de AB. Este cerca significa el círculo, chicos, ¿no? El círculo que trazamos, ¿no? A eso se refiere, cuando xy esté cerca de ese puntito. Entonces, el número recibe el nombre de valor máximo local, ¿sí? Y si pasa lo contrario, es decir, f de xy es mayor o igual que f de AB,
Entonces, cuando x y está cerca de AB, entonces f de AB recibe el nombre de mínimo local, ¿no? Sí, básicamente eso, chicos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es local? Porque justamente, ¿no? Se evalúa en un círculo, o sea, es decir, cerca, ¿no? Cuando es local, porque justamente se está evaluando cerca, en un círculo. Deja de ser local o deja de ser relativo si no se evalúa XY cerca, si no se evalúa en todo el dominio, en toda la función. Ah, ahí es absoluto. Deja de ser local para convertirse en absoluto. Local simplemente se ve dentro de un disco, ¿no? Por eso que viene la expresión cerca, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces vamos a consolidar un poquito más sobre lo que estábamos comentando, ¿no? Ya. Bien, entonces tenemos la función, ¿no? ¿No? Nos dan la gráfica de la función, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿no? Nos dicen, ¿puede afirmar a partir de la gráfica que f tiene un extremo relativo o un local? En caso afirmativo, ¿en qué punto de la gráfica se presenta este? Dice, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, este es un punto bajo. Es el punto más bajo en realidad, ¿no? ¿No? Que es un mínimo absoluto, no hay duda, ¿no? Es absoluto, ¿no? Porque es el punto más bajo en toda la función. Pero en este caso nos están preguntando si es relativo o no, ¿no? Y para ver si es relativo, pues uno tendría que proyectar esto, dibujar un círculo y ver si dentro de ese círculo sigue siendo el más bajo. Si es así, pues será local. Y bueno, también sería absoluto en este caso, ¿no? Entonces, antes de responder a la pregunta, veamos cómo encontrar el vértice, ¿no? Entonces, recordemos siempre pues que a una función de dos variables, ¿no? A esa función de dos variables le llamamos z, chicos. Entonces, a esto le vamos a llamar z. Ya, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Que z es igual a 2 menos 2 por x menos 4 al cuadrado más y menos 2 cuadrado más 5. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí ya es sencillo obtener el vértice. Díctame las coordenadas del vértice. ¿Cuáles serían? ¿Cuánto vale x para el vértice? A ver, para x, ¿cuánto sería? Para x sería 4. Para y sería 2. Ajá. Y para z, aquí está el... Claro, pasa que ese 5, esto de acá se puede escribir así. Ajá. Esto en realidad se puede escribir así, ¿no? Vamos a ver. Z menos 5 igual a 2 por x menos 4 cuadrado más y menos 2 cuadrado. Ahora sí, vértice igual a 4 para x, 2 para y 5 para z. Ese sería 4, 2, 5, ¿verdad? Es lo que aparece acá. 4, 2, 5. Muy bien, bueno, entonces vamos a responder si es o no relativo. Absoluto es clarísimo, ¿no? Para lo relativo tenemos que trazar un círculo en la base y dentro de este círculo restringir la función. Y vemos pues que efectivamente este es el punto más bajo dentro de ese círculo. Por lo tanto, sí, ¿no? F tiene un mínimo relativo local y además absoluto, ¿no? Claro, porque este absoluto sí es claro, porque es el punto más bajo. Y local, efectivamente, porque dentro de este círculo es el punto también más bajo, ¿sí? En caso afirmativo, ¿en qué punto de la gráfica se presenta este? Aquí está el puntito, está en el 4, 2, 5. Entonces, el punto de la gráfica de F
donde se presenta el mínimo local es 425, ¿cierto? Ahí no hay ningún inconveniente. No sé si hay dudas, preguntas, consultas, chicos, inquietudes. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Ah, no, sería del martes. Sí, eso lo vemos al final, Pierre. Ajá. Terminamos el tema y al final conversamos. Sí, 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 viene hasta esta clase. Ajá. Ya, igual al final conversamos un poquito más sobre eso, ¿ya? Ujú. Perfecto. Bien, bueno, entonces aquí pues hemos hecho un análisis usando la gráfica, ¿cierto? Pero el detalle es que no siempre vamos a poder graficar, ¿no? De hecho, si acá ponemos cubo nada más, o cambiamos en vez de cuadrado cuarta, pues la gráfica se complica, ¿no? ¿Cómo graficaría? Esto se puede graficar porque es un paraboloide, ¿no? Y de hecho nosotros hemos estudiado la gráfica de superficies cuádricas, ¿cierto? Pero si me ponen una de grado 4, de grado 3, eso no lo hemos estudiado y graficar eso pues es un poco más complicado, ¿no? Entonces, más que graficar, la idea está en encontrar estos puntitos, ¿no? Encontrar en qué puntos hay pues, efectivamente un extremo local, máximo, mínimo, o de repente un extremo o punto silla, ¿no? ¿Cierto? O sea, cuando hablamos de extremos, se refieren pues a máximo o mínimo, ¿no? El punto silla no es un extremo, pero se clasifica, ¿no? Podemos clasificar, ¿no? Máximo, mínimo que son extremos y el punto silla que ya no es extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificarlos sin usar la gráfica? Bueno, vamos a ver un método el día de hoy, ¿no? Entonces, para esto, pues primero veamos este teoremita. ¿De qué trata? Dice, si f tiene un máximo local o un mínimo local en AB y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces la derivada parcial de f con respecto a x es cero y la derivada parcial de f con respecto a y es cero, ¿no? O sea, si hay un punto extremo y las derivadas existen, esas derivadas tienen que ser cero, ¿no? Ese es el primer paso para encontrar esos extremos, ¿no? Bueno, este teoremita geométricamente nos dice lo siguiente. Si hay un extremo local y las derivadas parciales existen, quiere decir que si tú trazas un plano tangente a ese punto, así, ¿no? Ese plano tangente a ese punto va a ser paralelo al plano XY. Y sí, efectivamente, tenemos trazado un plano tangente, ¿no? Y ese plano es paralelo al plano XY. Mira, qué interesante, ¿no? Si hay un extremo y sus derivadas parciales existen, mira, esto es lo que pasa geométricamente, ¿no? O sea, para que haya extremo, tiene que pasar esto, ¿no? O sea, si hay un extremo, perdón, si hay un extremo pasa esto. Y justamente vamos a definir algunos puntitos usando esto, ¿ya? Entonces diremos que un punto AB se le llama punto crítico si AB pertenece al dominio de la función y las derivadas parciales de primer orden son ambas cero o alguna de las derivadas no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, ¿no? Que si yo tengo un extremo, las derivadas son cero, ¿no? Y si las derivadas son cero, tendré un extremo, eso no necesariamente pasa. Pero el lugar donde vamos a buscar es justamente donde las derivadas sean cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos puntos críticos es muy parecido a los números críticos que habíamos estudiado en cálculo 1. ¿Recuerdan? Los números críticos estaban cuando la derivada era cero o cuando no existía la derivada, ¿no? Eso era en cálculo 1. En nuestro curso ya no le llamamos números críticos, sino le llamamos puntos críticos, ¿no?
Y bueno, el concepto es el mismo, solo que ahora tenemos más de una derivada. Tenemos dos derivadas parciales, ¿no? Con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Respecto a x y con respecto a y, ¿qué se hace para obtener puntos críticos? Igualan a cero. O alguna de ellas no existe. Entonces, muy parecido a cálculo 1, ¿no? Acá había números críticos cuando la derivada era cero o cuando no existía la derivada. Aquí habrá puntos críticos cuando las derivadas parciales son cero o cuando alguna de esas derivadas parciales no existe, ¿no? Muy bien, es así como vamos a encontrar nuestros puntitos críticos. ¿Por qué es importante encontrar un punto crítico, Luis? Porque justamente en este punto crítico vamos a tener un máximo local o quizás tendremos un mínimo local o quizás un punto silla. ¿Sí? Eso sería. Por eso es importante encontrar los puntos críticos y clasificarlos. ¿Cómo saber si tenemos un máximo local, mínimo local o un punto silla? Bueno, para eso vamos a ver un criterio. Y el criterio es este. El criterio de las segundas derivadas parciales. ¿Qué nos dice este criterio? Nos dice lo siguiente, ¿no? Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro AB y supongamos que AB es un punto crítico de f. Sea el hessiano h, que se calcula como estas segundas derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de orden 2 de f con respecto a x por segunda vez, por derivada parcial de orden 2 de f con respecto a y por segunda vez, menos la derivada parcial de orden 2 con respecto a x, luego y al cuadrado, ¿no? Bien, entonces calculamos esta h, este numerito, ¿no? Y va a pasar lo siguiente. Si es mayor a 0h y la segunda derivada parcial de con respecto a x por segunda vez es mayor a 0, entonces ahí vamos a tener un mínimo local. ¿No? Si h es mayor a 0 y esta segunda derivada parcial es menor a 0, tendremos un máximo local. Si es menor a 0, tendremos un punto silla y si es 0 no tendremos ninguna información, ¿no? Básicamente es eso. Es decir, nosotros vamos a usar este criterio, chicos, para clasificar los puntos críticos de una función, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vayamos allá a los ejemplitos. Ejemplo 2 dice, para cada una de las siguientes funciones determine sus puntos críticos y clasifique dos de ellos, ¿no? Bien, entonces los puntos críticos se determinaban de la siguiente manera, ¿no? Habíamos dicho pues los puntos críticos se encontraban cuando la derivada parcial o cuando las derivadas parciales se hacen cero, ¿no? O no existían alguna de las derivadas parciales. Pero esta función, como vemos, es polinómica, ¿no? Es un polinomio. Por lo tanto, sus derivadas parciales siempre van a existir. O sea, para este ejercicio ya no es necesario esto, simplemente esta parte. Tomar las derivadas parciales e igualarlas a cero, ¿sí? Muy bien, entonces derivemos parcialmente. A ver, la derivada parcial de f con respecto a x quedaría 4x cubo, ¿no? Con respecto a x quedaría 0, con respecto a x quedaría menos 4y, ¿no? A 0, ¿no? O sea, quedaría 4x cubo menos 4y, menos 4y. Ahora, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? Será igual, a ver, con respecto a y, sería 0, 4y cubo, 1 quedaría menos 4x,
0, ¿no? Ya está. ¿Qué hacemos con estas derivadas parciales? Las igualamos a 0. Y tenemos un sistema para resolver, ¿sí? Eso es lo que aparece acá, chicos. Ya, entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Bien, a esto le llamamos 1, ¿no? A esto le llamamos 2. Para resolver este sistema, chicos, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación más sencilla. Ya, tomamos la ecuación más sencilla, despejamos de la más sencilla y luego reemplazamos en la otra ecuación. En este caso, como ambas son sencillas, es indiferente si tome 1 o 2, ¿no? Pero si tú tienes otro sistema donde puedas elegir una más sencilla, elige la más sencilla. Ya. Bueno, en este caso da lo mismo, así que vamos a elegir la primera. Esto pasa a sumar, quedaría así, ¿no? 4x cubo igual a 4y, 4 y 4 se van, x cubo igual a y, ¿no? A esto le llamo alfita y esta alfa se va a reemplazar en 2, ¿no? Alfa se reemplaza en 2, quedaría así, ¿no? 4 por y, pero y es x cubo y todo al cubo, menos 4x igual a 0. 4x3 por 3 es 9, quedaría 4 por x a la 9 menos 4x igual a 0. Busco soluciones, no puedo cancelar, lo hice al otro lado y cancelamos, no. Se nos va las soluciones, así que mejor factorizamos. Factorizamos 4x y quedaría x a la 8 menos 1, ¿no? Entonces, esa x a la 8 se puede escribir así. X cuarta menos 1 cuadrado, ¿no? Y aquí aplicamos diferencia de cuadrados. X cuarta menos 1, x cuarta más 1, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces esto quedaría así. 4x, x cuarta menos 1 por x cuarta más 1. Y seguimos, ¿no? Acá nuevamente diferencia de cuadrados. Oh, claro, porque esa x cuarta menos 1, se puede escribir x cuadrado todo al cuadrado menos 1 cuadrado, ¿no? Es x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1, ¿no? Y eso es lo que pasó acá. X cuarta es x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Y esto sí, nuevamente es una diferencia de cuadrados. Quedaría así. 4x por x menos 1 por x más 1, porque x cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1, ¿no? Acá queda x cuadrado más 1 y aquí queda x cuarta más 1, ¿no? Bueno, este producto es igual a 0, puede ser que él sea 0 o él, o él, o él, o él, ¿no? Entonces decimos 4x igual a 0 o x menos 1 igual a 0 o x más 1 igual a 0 o x cuadrado más 1 igual a 0 o x cuarta más 1 igual a 0, ¿no? De aquí despejamos, este 4 pasa a dividir, quedaría x igual a 0, este no pasa a sumar, quedaría 1, pasa a restar, menos 1, y de aquí esto pasa a restar, x cuadrado igual a menos 1, y x cuarta igual a menos 1, ¿cierto? Bueno, si de aquí seguimos resolviendo, esto nos va a quedar así, más menos raíz de menos 1, ¿no? Si seguimos resolviendo, nos quedará más menos raíz de menos 1. Y esto pues no existe, no es solución real. Claro, ¿por qué? Porque hemos igualado un positivo a un negativo. Esto es mayor o igual a 0, igual al negativo. Eso es imposible en los reales, ¿no? Sí, entonces no existe solución real, pasa lo mismo acá. O sea, las únicas soluciones serían 0, 1, menos 1, ¿sí? Escribimos eso. No existe solución real, no existe solución real. Las únicas soluciones son 0, 1, menos 1. Pero un punto crítico es de la forma x0 y 0. Ya tengo las x. ¿Qué me faltaría? Las y, ¿no? ¿Cómo consigo las y? De esto, ¿no? De acá. Ah, como ya tengo x, reemplazo aquí, tendré y, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer.
De alfa tenemos que y es igual a x cubo, si x es 0, la reemplazamos, 0 cubo igual a 0, entonces tendríamos que este parcito es el 0, 0, ¿no? Si x es 1, tendríamos y igual a 1 cubo, igual a 1, y de aquí tendríamos que este parcito es el 1, 1, ¿no? Y si x es igual a menos 1, tendríamos que y es igual a menos 1 cubo, y esto sería menos 1, y de aquí tenemos que este parcito es menos 1 punto y coma menos 1, ¿cierto? Y estos puntos son pues efectivamente los puntos químicos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda, inquietud, chicos. Todo claro, muy bien. Claro, o sea, esta relación, claro, ajá, claro, ¿por qué? Porque solamente habíamos obtenido las X, pero los puntos críticos son de la forma X0 y 0. Teníamos las X, ¿qué nos faltaba? Las Y. Entonces de alfa tenemos esta relación, entonces fácil. Si X es 0, pones aquí 0 cubo igual a, ¿no? 0 cubo, que sería 0, entonces ya tienes X, que sería 0, y tienes Y, que sería 0, ¿no? Y básicamente así es como consigues el Y que te falta. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Muy bien. Luego dice clasifique, ¿no? Nosotros notamos, dice, determine todos sus puntos críticos y clasifique dos de ellos, ¿no? Clasifique dos de ellos. ¿No? Entonces, bueno, dice dos de ellos, pero como nos ha salido solo una más, ¿no? O sea, piden, ¿no? El ejercicio pide clasificar solamente dos, ¿no? A nosotros nos ha salido tres. Entonces tomaríamos dos cualesquiera de esos tres y lo clasificamos. Pero como es una más, clasifiquemos los tres, ¿ya? Sí, entonces vamos a clasificar esos tres puntos críticos. Esos tres. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican estos tres puntos críticos? Lo que tenemos que hacer es llenar esta tabla, donde aquí colocas punto crítico, aquí colocas el hessiano y aquí colocas la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Luego vamos a tomar el hessiano, esta es fórmula, ¿no? ¿De dónde ha salido eso, Luis? De acá, ¿no? De acá. Entonces vamos a calcular esta h que es el hessiano y luego lo someteremos a estas condiciones, ¿sí? No, y luego veremos cuál de esas condiciones cumple, ¿no? ¿Sí? Calculamos el h y vemos en cuál de esas condiciones está. Bien, entonces aquí está el h, chicos, y el h se calcula básicamente con segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces calculemos esas segundas derivadas parciales. Para tener las segundas necesitamos las primeras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería la derivada parcial de f con respecto a x por segunda vez? Entonces es primero x, luego x. Ya está primero x. Y ahora derivemos esto nuevamente con respecto a x, que sería 12x cuadrado menos 0. No, y eso es lo que tenemos acá. Derivada parcial de orden 2 con respecto a x por segunda vez, 2x. Muy bien, ahora calculemos la derivada parcial de f con respecto a y, o la derivada parcial de orden 2 de f con respecto a y por segunda vez. Dos veces con respecto a y. Aquí ya lo tenemos una vez. Entonces la segunda es 12y cuadrado
Esto sería con respecto a y nuevamente y. O sea, esto con respecto a y sería respecto a y, 12y cuadrado menos 0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que aparece acá. No sé si estamos de acuerdo ahí, chicos. Me comentan. ¿Estamos claros? Confirmen, por favor. ¿Quedó o no? Todo claro. Ujú. Ya, ahora vamos a calcular esta de acá. ¿Qué significa esto, chicos? Coméntenme. Primero se deriva con respecto a quién. Aquí. Primero se deriva con respecto a quién acá. X. Y ya está, mira. Ajá. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Primero X, luego y. Entonces, esto con respecto a y. ¿No? Con respecto a y. Entonces, sería, con respecto a y, ahora sería 0 con respecto a y menos 4. Y es lo que sale acá. ¿Ya? La derivada cruzada. Muy bien. Básicamente sería eso. No sé si hubo alguna duda al calcular los tres. Todo claro, ¿no? Sí. Ya. Reemplazamos. Viene acá, viene acá, viene acá. Ahí está, ¿no? Viene aquí, viene acá, viene acá. Hacemos el cálculo, quedaría h 144x cuadrado y cuadrado menos 16. Y esto se coloca aquí, ¿no? Esta segunda derivada parcial de orden 2 con respecto a x se coloca acá. ¿Y por qué con respecto a x tiene que ir acá? ¿Por qué no esta o por qué no esta, no? Es por el criterio, ¿no? Es por el criterio, chicos. El criterio me dice que tengo que saber el signo de h, por eso que se coloca acá. Y también tengo que saber el signo de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Es por eso que va acá. Ah, justamente por eso es que elegimos esta de acá. ¿Sí? Entonces se coloca h acá, se coloca la segunda derivada parcial aquí. Y aquí va pues los puntos críticos, ¿no? Nos pedían clasificar dos, pero tenemos tres, una más no nos hace daño, así que vamos a clasificar los tres, ¿sí? Muy bien, en el 0, 0. Pone 0 aquí, pone 0 acá, quedaría menos 16 y esto sería menor a 0, ¿no? Pregunta, ¿en cuál de los ítems estamos? ¿A, B, C o D? C, correcto, ¿no? Efectivamente. Entonces sería esto. No, estamos justamente acá. Clasificamos como silla, punto silla, ¿no? Entonces diremos F tiene un punto silla en el 0, 0. ¿Ven? Así de fácil, chicos. Básicamente vamos viendo los signos y vamos viendo en cuál de estos ítems estamos y con eso clasificamos. ¿Cierto, Luis? Simple. En 1, 1. Pones uno aquí, uno acá, tendría 144 menos 16, sería 128. Esto sería mayor a 0, ¿no? Ponemos el 1, 1 acá, pones uno aquí, sería 12, eso sería mayor a 0, ¿cierto? Y bueno, ¿en cuál de los ítems estamos? ¿No? Bueno, en realidad hasta aquí, ¿no? Claro, en el ítem A. En realidad, si uno verifica hasta acá, se da cuenta pues que puede estar en el ítem A o en el ítem B. Es por eso que es necesario evaluarlo acá, ¿no? Evaluar en la segunda derivada parcial. Y ahora sí, ¿no? H mayor a 0, la segunda derivada parcial de f con respecto a x mayor a 0. Entonces estaríamos en el ítem efectivamente A, ¿no? Justamente acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un valor mínimo local, ¿no? Entonces diremos f alcanza un mínimo local en el 1, ¿sí? Y finalmente, menos 1, evaluamos
Menos uno cuadrado uno, menos uno cuadrado uno sería 144, menos 16 sería 128, esto es mayor a cero. Menos uno sería 12 por menos uno cuadrado, que sería 12. Eso sería mayor a cero, ambos son mayores a cero, ¿no? Entonces también sería un mínimo local, ¿no? De acuerdo a este ítem, a este criterio, ¿sí? Y esa es la manera, chicos, en cómo clasificamos nuestros puntos críticos, ¿sí? Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, me comentan, muchachos. ¿Estamos claros? Dudas, preguntas, consultas. ¿Quedó? Perfecto, excelente. Bien. Muy bien, entonces, aquí algo adicional es, Luis, muy bien. F alcanza un mínimo en el 1,1, pero ¿quién es ese mínimo, no? Entonces, si queremos responder quién es el mínimo, pues tenemos que tomar la función, esta de acá, ¿no? Tomamos esta función y lo llevamos hasta el cuadrito, ¿ya? Bien. Entonces, tomamos la función y lo llevamos acá. ¿Para qué, Luis? Como hemos dicho que alcanza un mínimo en el 1,1, si evaluamos, si ponemos uno aquí y uno acá, sería uno acá, uno acá, uno acá, uno. Entonces, evaluando quedaría menos uno. Este valor va a ser un mínimo local. Ah, es el valor mínimo local o simplemente mínimo local. Es así como obtenemos esos mínimos locales o máximos locales. Ah, ahora evaluamos en el menos uno acá, menos uno acá, menos uno acá, tendríamos así, ¿no? También sería un valor mínimo local o simplemente mínimo local, ¿sí? Entonces, si nos pidieran esos mínimos locales, lo único que hacemos es evaluar, ¿no? En realidad lo más difícil fue clasificar. Luego, si te piden ese mínimo, pues evalúas en la función y tendrás ese mínimo local o máximo local que has encontrado, ¿sí? Otro detalle, chicos, es una curiosidad geométrica, ¿no? Vamos a ver si realmente cómo se ve este mínimo. No, 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 esto ya es curiosidad, esto es un adicional. No, esto no les van a pedir. ¿Ya? Pero lo he puesto ahí, ajá, pero lo he puesto acá solamente para ver cómo se ve, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto que, ¿no? Queda exactamente como hemos dicho al inicio, ¿no? Veamos. Siempre a F se le llama Z, ¿no? Mm, mm. A F siempre le llamamos Z. Entonces, esto es X, esto es Y FZ. O sea, el punto sería X1, Y1 y Z menos 1. Nos dicen que aquí hay un mínimo local. A ver, ubiquemos eso, X1, Y1, ¿no? Y1 y Z menos 1 abajo. Oh, mira, y efectivamente, ¿no? Este punto mínimo local, ¿no? Es como lo habíamos dicho al inicio, ¿no? A ver el otro, Luis. Este también es Z, ¿no? Sabemos que este es X, esto es Y, sería menos uno, y Z sería menos uno. Entonces ubicamos X menos uno al fondo, Y menos uno por acá, y bueno, Z menos uno. Ah, mira, ahí está el otro mínimo local. Qué interesante, ¿no? ¿Ven? Entonces, efectivamente, pues es así como se ven los puntos mínimos locales, ¿no? Bueno, como les comenté, esta de acá es una curiosidad geométrica nada más, ¿no? Se evalúa máximo hasta acá. Aquí nada más, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, entonces, ahora trabajen, ¿no? Unos 5 minutos para que trabajen este ejercicio, ¿sí? 5 minutitos ahí en los puntos críticos y luego también lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuántos puntos críticos salió? Uno, a ver, ¿quién da más, como dicen? Ya, vamos entonces a calcular, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces para calcular los puntos críticos vamos a tener que encontrar primero las derivadas parciales, ¿no? Para determinar los puntos críticos debemos determinar las derivadas parciales primero. La derivada parcial de f con respecto a x, entonces sería 4x sería 0 menos 4x cubo, 0, ¿no? A ver, con respecto a y sería 0, 4y, 0 menos 4y cubo, ¿no? Y estos de acá se igualan a 0, por supuesto. Ya está. Eso es lo que tenemos acá, chicos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, le llamamos 1, ¿no? Bueno, acá está, comparemos, ¿no? A ver, 4x menos x cubo, correcto. 4y menos 4y cubo, perfecto, ¿no? Ya, se toma la más sencilla. En este caso, ambos son muy sencillos, así es que daría lo mismo tomar uno o dos, pero siempre que tengan así un sistema, elijan la más sencilla, ¿sí? Bueno, acá da lo mismo, así es que tomaremos uno y de uno factorizamos 4x. Quedaría así, 4x por 1 menos x cuadrado igual a 0. Entonces tomamos la diferencia de cuadrados, quedaría 4x por 1 menos x por 1 más x igual a 0. Y de aquí tendríamos que x vale 0, x vale 1, x vale menos 1, ¿cierto? Muy bien, hacemos lo mismo en 2. De 2 factorizamos 4y, que haría 1 menos y cuadrado. Diferencia de cuadrados, que haría 4y por 1 menos y por 1 más y, ¿no? Igual a 0, y de aquí tenemos que y es 0, y1 o y igual a menos 1, ¿cierto? Bueno, para tomar puntos críticos podríamos tomar x con 0, perdón, x0 con y0, x0 con y1 y x0 con y menos 1. O sea, tenemos esto. Tres puntos críticos para x0. Lo mismo podemos hacer si tomamos x1. x1, y0, x1, y1, x1 y y-1, ¿no? x1, y0, x1, y1, x1 y y-1. Y lo mismo si x vale menos 1, ¿no? Lo mismo si x vale menos 1. Si x vale menos 1, y0. Si x vale menos 1, y1. Y si x vale menos 1, y-1. 9 puntos críticos, chicos, ¿no? 9. Y la pregunta es, Luis, está bien, muy bonito, pero ¿por qué no se trabajó así en el ejercicio anterior, ¿no? Bueno, en el ejercicio anterior podemos observar lo siguiente. Miren, ¿no? Que encontramos las x en el ejercicio anterior, ¿sí o no? Pero para encontrar las y, hemos necesitado de esta ecuación. Es decir, x y y estaban relacionados, ¿no? Encontré las x y para las y usé alfa, ¿no? Entonces, si x vale 0, reemplazo aquí. La única opción para y es ser 0. Porque yo no podría tomar x con x0 con y1. Claro, porque si x es 0, y es 0. Y el único punto que me sale ahí es el 0, 0, ¿no?
no podría yo decir x0, y1. No hay forma, ¿cierto? Porque si x vale 0, no hay forma de que y sea 1. ¿No? ¿Por qué? Por esta relación. Porque y es igual a x cubo. Pero en el ejercicio que estamos nosotros tratando, sí es posible, porque si x es 0, nada me impide que y sea 0, porque son independientes, no hay nada que los relacione. Caso, si x es 0, y es 0, si x es 0, y es 1, si x es 0, y es menos 1. ¿Sí? Esa es la diferencia con el ejercicio anterior, chicos. ¿Estamos claros hasta aquí? Me comentan. Ya. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer caso el hecho que diga clasifique dos de ellos, ¿no? Ahora sí tomamos dos porque clasificar los 9 pues va a ser una tarea bastante pesada, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar dos cualesquiera, ya tomaremos el menos 1, 1 y el 0, 1, ¿no? Entonces pasamos a clasificar, para ello pues vamos a necesitar encontrar h, ¿no? Y h se determina de esta forma. Bien, entonces necesitamos conocer las segundas derivadas parciales, para ello pues vamos a, a recordar las primeras derivadas parciales, ¿no? Ahí está. Esa sería, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces calculemos las segundas derivadas parciales. Por ejemplo, con respecto a x por segunda vez, ¿no? La segunda derivada parcial de f con respecto a x por segunda vez. Esto ya está con respecto a x una vez. Esto nuevamente con respecto a x sería 4 menos 12x cuadrado, ¿no? Ya está. Entonces eso es lo que va escrito acá. 4 menos 12x cuadrado, ¿no? Ya. Ahora calculemos la derivada parcial de f con respecto a y por segunda vez. Ahí está, entonces con respecto, esto ya está con respecto a y una vez, ahora una vez más para encontrar esto. Entonces con respecto a y una vez más, 4 menos 12 y cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora calculemos la derivada de f con respecto primero a x, luego a y. Primero x, luego y. Entonces primero x, ya está, luego y. Ahora esto con respecto a y, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Y eso es lo que sale acá. ¿Hasta ahí de acuerdo, chicos? Ya, muy bien. Bueno, entonces aquí colocamos, vamos a reemplazar para obtener h, ¿no? Reemplaza 4 menos 2x cuadrado, 4 menos 12y cuadrado y 0 cuadrado, ¿no? Y ahí está. A esto lo ponemos, ¿no? Aquí ponemos h y aquí vamos a poner la segunda derivada. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos para usar el criterio de las segundas derivadas, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ya hemos completado nuestra tablita y clasifiquemos estos dos puntitos críticos, ¿ya? Evaluamos en el menos 1, 1. Acá sería 1 positivo. 4 menos 12 sería menos 8. 1 positivo también, porque ¿no? Al cuadrado seguiría siendo 1. Positivo quedaría 4 menos 12, menos 8 por menos 8, 64, ¿no? Mayor a 0. Entonces, si estamos mayor a 0, podría ser el ítem A o el ítem B. Así es que vamos a evaluar acá. Evaluamos en el punto menos 1, 1. Y quedaría menos 8, claro. Menos 1, 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por menos 12, 4 menos 12, menos 8. Y este es menor a 0. Mayor y menor, estamos en el ítem B, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Lo que tenemos un máximo local. Lo diremos que se alcanza un máximo local en el menos 1, 1, ¿sí? Bien, el 0,
1, a ver, evaluemos, 0, 1, equivale 0, quedaría 4, aquí vale 1, quedaría menos 8, que sería menos 32. Y eso nos indica que estamos en el ítem C. Entonces eso sería un punto silla, ¿no? F tiene un punto silla en el 0, 1. Dudas, chicos, consultas, inquietudes hasta acá. No sé si me dejé entender. ¿Estamos claros? Eh, igual a... No, no, no hay problema. Igual, ¿en qué sentido? ¿Cuál de los iguales, Piero? Ah, igual a cero, no. Simplemente que el criterio no te da información y esa sería la conclusión, ¿no? O sea, el criterio no es absoluto, puede haber casos donde h salga cero, ¿no? Entonces, no hay problema, simplemente dice pues que el criterio no te da información, nada más, ¿ya? Sí, pues, puede ser un caso también. Ujú. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra duda, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Me comentan, hola, hola, ¿están ahí, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Comentarios? Ya, todo claro. Ya, muy bien. Bueno, para cerrar, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 3, el ejemplo 3, ¿no? Dice, la empresa Acuario recibe una solicitud de un cliente para la fabricación de un acuario personalizado con las siguientes características. Forma de caja rectangular sin tapa, material para la fabricación, base pizarra y lados de vidrio templado, capacidad de 0,15. Y nos dicen si la pizarra y el vidrio templado cuestan 48 por metro cuadrado y 20 por metro cuadrado respectivamente, ¿cuáles son las dimensiones del acuario que minimicen el coste de los materiales para su fabricación y a cuánto asciende ese costo mínimo, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a idealizar el problema, así que en matemáticas este acuario lo idealizamos y este problema idealizado en matemáticas se ve así. No, este acuario en matemáticas se ve así, ¿cierto? Aquí vamos a colocar los ejes. Aquí pondremos los ejes, chicos. Eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Y coloquemos las dimensiones, ¿no? Por aquí será X, Y y Z. Bueno, definamos las dimensiones. X es el ancho del acuario en metros. Obviamente su restricción es mayor a cero, porque si es cero no hay acuario. Y sería el largo del acuario en metros. Obviamente mayor a cero también, porque si es cero tampoco habría acuario. Y Z sería la altura, ¿no? Del acuario en metros también. ¿Y por qué metros, Luis? Porque se está trabajando con metros, ¿no? Y bueno, tendría que ser mayor a cero, porque si es cero, no habría acuario, ¿no? Otra variable que debemos definir es el costo, ¿no? ¿Cuánto es el costo? No lo sabemos, así que hay que definir esa variable, el costo total del acuario en soles. Y ese costo tiene que ser mayor a cero, ¿no? Perdón. ¿Por qué mayor a cero, Luis? Porque si es cero sería gratis. No hay forma de que sea gratis, ¿no? Si es negativo, pues tendrían que pagarnos por hacer el acuario. Eso tampoco se da, ¿no? Así es que efectivamente la restricción del costo es que sea mayor a cero. ¿Bien? Muy bien. Luego de haber definido variables, necesita los datos. ¿Qué datos? Aquí tienes, por ejemplo, que la capacidad es de 0,15, es decir, el volumen es 0,15, ¿no? Entonces, el volumen de un acuario o el volumen de este acuario es pues X por Y por Z. X por Y por Z debe ser igual a 0,15 metros cúbicos. ¿Ya? Bien, ahora determinemos el costo, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el costo? El costo se va a determinar de la siguiente manera, chicos, ¿no? Entonces, en la base vamos a colocar, ¿no? En la base vamos a colocar pizarra.
¿cuánto? X por Y, ¿no? X por Y. En la base se coloca pizarra y X por Y metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto está la pizarra? Está 48 el metro cuadrado, ¿no? Entonces esto sería por 48, ¿no? Esto es lo que vamos a gastar en la base. Más, pero no solamente ponemos pizarra en la base, sino acá se pondrá vidrio. Y aquí también va vidrio. No, entonces esto sería X, altura Z. Entonces, ¿cuánto de vidrio? XZ. Pero hay dos, serían 2XZ. No, ¿cuánto es el vidrio? Está 20. Entonces esto sería por 20. Más, adelante también debemos de poner vidrio, ¿sí o no? Acá. ¿Cuánto de vidrio? Bueno, esto es Y altura Z. Entonces YZ, pero al fondo hay la misma cantidad, entonces sería 2YZ. Pero el vidrio está a 20. Entonces sería 20. O sea, lo que gasto en pizarra más vidrio me da el costo total, ¿sí? Y eso es lo que sale acá, chicos. Ahí está, ¿no? Lo que gastas en pizarra más lo que gastas en vidrio te da el costo total, ¿no? Haciendo operaciones queda así, 48XY, 40XZ, 40YZ, ¿no? Acá hay tres variables. Nosotros sabemos optimizar para funciones de dos variables, o bueno, el criterio que tenemos es para funciones de dos variables, ¿no? Así es que esta función la vamos a llevar a una función de dos variables porque tenemos una ecuación de enlace, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos despejar cualquier letra, pero como estamos acostumbrados a trabajar con con XY, perdón, como estamos acostumbrados a trabajar con XY, ¿no? Nos es más cómodo dejarlo todo esto en términos de XY, así que despejamos Z para que el Z se vaya, ¿no? Y todo quede en términos de XY. Ya no es necesario eso, tú puedes despejar cualquiera de ellas, ¿no? Y te va a quedar, por ejemplo, despejo X te queda en términos de YZ y no hay problema, lo trabajas, ¿no? No habría ningún inconveniente, ¿ya? Solo que aquí por preferencia vamos a dejar todo en términos de XY, ¿no? Llamándole esto alfa y esto le llamamos beta. Entonces reemplazamos alfa en beta, ¿ya? Reemplazamos alfa en beta, quedaría así, ¿no? 48XY, muy bien. 40XZ, 40, pero Z es 0,15 sobre XY, más 40Y por Z, pero Z es 0,15 sobre XY, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí cancelamos X se van, 40 por 0,15 quedaría 6 sobre Y, cancelamos Y se van, 40 por 0,15 sería 6 sobre X, ¿no? Y esta sería la función costo, chicos, ¿no? Como queremos el costo mínimo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomar las derivadas parciales, ¿no? Claro, porque ahí encontramos los puntos críticos y luego encontraremos un mínimo si es que hay, ¿no? Entonces derivando parcialmente sería de la siguiente forma, ¿no? Derivo con respecto a x, 48y, con respecto a x es 0, y con respecto a x quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la derivada parcial de c con respecto a x sería 48y, ¿no? Más la derivada parcial con respecto a x por 6, y esa 1 entre x, ¿no? O mejor dicho, 6 entre x se puede escribir como 6 por x elevado a la menos 1, ¿no? Entonces, la derivada parcial de c con respecto a x, aquí me olvidé 41 del y. La derivada parcial de c con respecto a x sería 48y, baja menos 1, sería menos 6 por x elevado a la menos 2. Sería 48y menos 6 sobre x cuadrado, ¿no? Ya está, esa sería la derivada parcial de c con respecto a x. Y con respecto a y es la misma historia, ¿no? Con respecto a y, este es 1, sería 48x, porque este es 1. Con respecto a y, este es 0. Con respecto a y, esto es lo mismo que esto, solamente que en vez de x es y. Quedaría menos 6 sobre y cuadrado. Y esto lo igualas a 0.
es 0, esto es 0, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Con respecto a x, 48y menos 6 sobre x cuadrado. Y con respecto a y, 48x menos 6 sobre y cuadrado, ¿no? Bueno, la solución de este sistema lo vamos a dejar como tareita. Eso sale un medio, así es que el punto crítico es un medio, punto y coma un medio, y esto de acá lo vamos a clasificar, ¿no? Para poder clasificar este puntito crítico necesitamos pues el h, ¿no? Y la segunda derivada parcial para poder llenar la tablita, ¿no? Entonces el h o el hessiano es de esta manera, ¿no? Como las segundas derivadas parciales. Entonces encontremos las segundas derivadas parciales. Entonces, con respecto a x por segunda vez, aquí está por primera vez. Ahora esto con respecto a x. Con respecto a x quedaría 0. Y con respecto a x quedaría sino menos la derivada parcial con respecto a x de 6 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces esto quedaría así, ¿no? Menos derivada parcial con respecto a x de 6 por x a la menos 2, ¿no? Baja menos 2, menos por menos más, 2 por 6 sería 12, por x a la menos 3, esto sería 12 sobre x al cubo, ¿ya? Muy bien. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Vamos bien, chicos? Ya, muy bien. Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Derivada parcial de x con respecto de la segunda derivada parcial de c con respecto a x por segunda vez es 12 sobre x, ¿no? Eso sale de acá, este de aquí es de la relación anterior, ¿no? Que en vez de z vamos a colocar 0,15 sobre xy, porque recuerda que el volumen es 0,15, pero el volumen es x por y por z. X por y por z es 0,15. De aquí pasas a dividir, entonces z es 0,15 sobre x por y. En vez de z, vas a poner, en vez de z, pondrás 0,15 sobre x por y. ¿Ya? Y lo mismo acá. Ya, bueno, nosotros ya estábamos por acá, ¿no? La derivada parcial de orden 2, ¿no? De c con respecto a x, salí efectivamente 12 sobre yq. Y la misma idea para la derivada parcial de orden 2 con respecto a y, ¿no? Que es igual, solo que en vez de x aparecerá aquí y. El proceso es el mismo, ¿ya? Y nos faltaría la derivada parcial de orden 2, ¿no? Primero x y luego y. Entonces, primero x, ya está. Ahora y, con respecto a y es 48, y esto es 0. Quedaría nada más que 48. Ahí está, ¿ven? Y esto, chicos, se reemplaza acá. Reemplazamos y tendríamos, ¿no? 12 sobre x cubo, 12 sobre y cubo menos 48, ¿no? Y esto se pone en la tablita. La tabla, la segunda derivada parcial que también lo hemos determinado y la clasificación. ¿Qué vamos a clasificar? Este puntito crítico. El 1 medio, 1 medio. ¿Ya? Muy bien, entonces evaluando en 1 medio quedaría este pequeño número que es 6912 mayor a 0. Evaluando en 1 medio quedaría 96 mayor a 0. Ambos son mayores a 0. Y de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al criterio de las segundas derivadas, esto de aquí es, ¿no? Decimos que se alcanza un mínimo local en 1 medio, ¿cierto? Muy bien. Tenemos la suerte de que estábamos buscando un mínimo y justo nos queda un mínimo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado, Luis, si no me quedaba mínimo? No hay problema, hubiéramos dicho que con las condiciones del ejercicio no tenemos mínimo, ¿no? Bueno, en este caso sí lo encontramos, ¿no? Entonces, chicos, el mínimo está, ¿no? Cuando x es 1 medio y cuando y es 1 medio, ¿no? El mínimo es cuando x es 1 medio, que sería 0,5 metros, y 1 medio, que sería 0,5 metros, y z. Recuerden que z
era igual, ¿no? A 0,15 sobre x por y. Pero x vale 0,5, se pone acá, y vale 0,5, se pone acá, entonces quedaría 0,15 sobre 0,5 por 0,5. Y eso quedaría 0,6, ¿no? Estas serían, chicos, las dimensiones del acuario que minimizan el costo de materiales. También nos piden el costo mínimo. Para determinar el costo mínimo tenemos que traer la función costo. Y la función costo es así, 48xy más 6 entre x más 6 entre y, ¿no? Entonces, como quiero el costo mínimo y sé que aquí hay un mínimo, entonces voy a evaluar un medio acá. Y esto pongo un medio y me sale 48 por un medio más 6 sobre un medio más 6 sobre un medio. Haciendo cálculos, queda 36. Como aquí hay un mínimo, este será el costo mínimo, ¿no? Muy bien, entonces es lo que decimos, ¿no? Las dimensiones del acuario que minimizan el costo de materiales es de base cuadrada. Claro, la base es cuadrada porque tienen el mismo lado, ¿no? La misma dimensión. Y una altura de 0,6 metros, cuyo costo mínimo es de 36 soles. ¿Ya? Entonces, eso es la caja o el acuario más barato que podemos fabricar, chicos. ¿Sí? Dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Todo claro. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, entonces en unos momentos daremos las indicaciones para su evaluación de la unidad número 1. Sí, dime Pedro. Sí, adelante Pedro. Ah, bueno, en derivadas, cuando tú derivas un cociente, ¿no? Esto, tienes que recordar la regla de derivación, ¿no? No, 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 es, sí, f' por g, ¿no? A ver, f' por g menos fg' sobre g cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Y Luis, ¿cómo es que a esta, no? De repente no se acuerdan cómo derivaban esto. Y en realidad lo pueden hacer así. Ajá, claro. Eh, Pasa que yo no quise usar esto porque aquí hay una función, ¿no? Entonces, para no usar esta, ¿ya? Lo que yo hice es escribir, ¿no? Eso de acá, ¿no? No es cierto que esto se escribe así. O sea, sí sale con esto, pero yo preferí no usarla porque como esto de aquí es un numerito, se puede escribir así, ¿no? Ahora sí. Entonces sale el numerito y simplemente vas a derivar la potencia. Entonces baja menos uno por 2 sería menos 2. Y acá le restas uno, ¿no? Claro, la potencia, la derivada de una potencia, formulita, x por x elevado a la, ¿no? N, ¿cierto? N por x elevado a la n menos uno, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Baja el n, que sería menos uno,
Y a esto le restas 1, que sería menos 2. Y bueno, esto ya escrito de una manera más amigable sería de esta forma. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Ya, sí estoy usando esto, ¿no? Baja n por x a la n menos 1, ¿no? Claro. Claro que acá pareciera que le estoy sumando 1, ¿no? No, en realidad le sigo restando, ¿no? A menos 1 le resto menos 1 y eso sería menos 2. Sí, eso sería. Creo que con esto queda un poquito más claro, ¿cierto? No sé si me dejé entender. A ver, chicos, me comentan, por favor. Hola, hola, comentarios. Ya, excelente. Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a ver, estamos, es S52, veamos nuestro plan calendario, ¿sí? Y nos vamos rápidamente a información. Acá, no, aquí el plan calendario. Entonces, chicos, prácticamente la semana 4 se ha acabado y el día martes, ¿no? El martes, ustedes tienen que rendir la evaluación de la unidad. Martes 9 en punto, chicos, ¿sí? Martes 9 en punto. Van a rendir esto 80 minutos. Ya se entiende que, bueno, van a poder usar hojas en blanco. Ya. Sí, claro. Martes a las 9 en punto en clase, ¿no? Ajá, efectivamente. No, no, no. En clase. Ingresan a la sala, encienden su cámara y pueden rendir la evaluación. ¿Ya? Todo va a ser en clase. Ya. El martes van a rendir su prueba virtual de 80 minutos, ¿no? Van a tener hojas en blanco para que puedan realizar su desarrollo. Luis, pero es para marcar, no es necesario desarrollo, ¿no? Yo marco directo y ya está. Bueno, es cierto. La prueba virtual es para marcar. El problema es que si tú no haces desarrollo, es que luego vas a tener que presentar esa evidencia, ¿no? Ya, muy bien, has marcado, pero ¿dónde está la evidencia de lo que has marcado? Y eso lo tienes que enviar por el aula virtual. Y vas a tener 20 minutos para acomodar esa evidencia, ¿ya? Sí. Entonces, antes se les daba en total 100, ¿no? No, algunos se pasaban marcando los 100 minutos y no había tiempo para que haga la evidencia. Ahora lo que se está haciendo es darles 80 minutos, obviamente menos preguntas, ¿no? 80 minutos para que solo se dediquen a resolver, marcar y hacer su desarrollo, y 20 minutos para que solo se dediquen a acomodar el documento para enviarlo, ¿ya? ¿Qué documento, Luis? Este de acá, ¿no? Cuatro preguntitas, ¿no? No, no, nada consumado y todo está controlado por la sala, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué documentos? Si nos vamos a la evaluación de la unidad, orientaciones, aquí está, pues, ¿no? Esta plantillita, ¿no? La descargan, ¿ya? Es más, ya lo pueden ir descargando, ya está visible esa pestaña, ¿ya? Y acá ya pueden ir acomodando el nombre del archivo, ¿no? ¿Sí? Entonces toman captura de pantalla del ejercicio en ese momento, luego de los 80 minutos pegan la solución y vas a tener 20 minutos para que hagas ese acomodo, ¿ya? Sí, 80 minutos para que rindas el examen y 20 minutos para que hagas ese acomodo, lo pases a PDF y lo envíes por este enlace, ¿no? Lo vas a enviar por este enlace para enviar tu solución. Esto va a estar abierto hasta el minuto 100. Pasan los 20 minutos, no hay más. Si no enviaste, pues te vas a ver en graves problemas porque a partir de este envío tú sustentas. Recuerda que son dos partes. La parte uno que tú marcas, ¿no? Haces tu desarrollo y lo envías. Y la parte 2 es la sustentación. ¿Cuántos somos en esta sala? 31. Serán en grupos de 3 a 4. Vamos a suponer que sean 4. Entonces, un grupo estará con Simina en su horario
Ya, y los otros 3 grupos estarán el día viernes sustentando. Un grupo con mi persona, con Luis Príncipe, otro grupo con otro profesor y otro grupo con otro profesor. Y es así como vamos a terminar el proceso de la evaluación de la unidad. ¿Sí? Entonces, la nota que saques en la parte virtual se coloca aquí, la nota que saques en la parte oral se coloca acá y acá, ¿no? Hacemos una suma y te sale la nota de la unidad. No es la suma directa, ¿no? No es que yo saque 8 puntos, 12 puntos, sumo, me sale 20, no. Se coloca así. De esta manera sale la nota de la evaluación de la unidad 1, ¿ya? Si les va mal, ¿no? A ver, un momentito, termino de explicar y te doy pase, ¿sí? Termino de explicar y te doy pase, si no vamos a cortar la hilación y todo se malogra. Si les va mal, tienen la opción de rendir el remedial, ¿no? Pero el único problema del remedial es que tiene una nota máxima de 13, ¿ya? Sí, básicamente sería eso, chicos. Entonces, eso es el proceso de la evaluación de la unidad número 1. Tiene 2 partes, una parte virtual que lo van a rendir en clase y luego van a enviar su evidencia, y de esa evidencia ustedes tienen que sustentar, ¿no? Que sería la parte 2, ¿no? Sustentan con Simina 1 y los otros 3 con mi persona. La lista lo voy a enviar el domingo a más tardar, ¿sí? Muy bien, ahora sí, preguntas. Ese mismo día, claro, en esa prueba, dentro de esa prueba se envía el solucionario, efectivamente. Profesor, la solución debe ser totalmente clara y ordenada con lapicero. Claro, lo más clara posible, pues, ¿no? Sí, se entiende que cuando tú rindes un examen, ¿no? Se entiende que tienes un proceso, ¿no? Luis, pero por el tiempo, de repente omite algunos pasos. No, no hay problema, tienes un borrador, ¿no? De repente omites uno y otro pasito, pero se entiende que hay un proceso, tienes un proceso, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso ordenado, hay un proceso limpio, legible, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese proceso, pues, lo vas a tener que enviar acá. Luis, pero yo no hago proceso, yo al ojo. No, no hay nada al ojo. No, uno siempre para responder una prueba, ya sea virtual o escrita, necesita pues tener un proceso, necesita resolver en una hoja, ¿no? Sí, eso lo tienen que hacer y bueno, lo más ordenado posible, chicos, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes practican, deben acostumbrarse a ser bien ordenadito, bien bonito. No, no lo hagan por hacer, ¿no? Lo hacen por aquí, por acá, por acá, por acá. En el examen ya lo hago ordenado. Eso no es cierto. Llega el examen y hacen lo mismo, igualito. ¿Por qué? Porque así has practicado, pues, ¿no? Sí, entonces ya saben de ahora, desde ahora pueden ir preparándose, ¿no? Y resolviendo los ejercicios, ¿no? De la manera más ordenada posible, ¿ya? Muy bien, ahora sí le doy pase a, estaba levantando la mano. A ver quién estaba levantando la mano. Adelante. Adelante, alguien levantaba la mano. Profesor, Profesor, ¿qué tal? sí. Buen día. Ya que Ah, termina. sí, profesor, tengo una consulta rápida nada más. ¿Qué pasa si no puedo sustituir en el horario del ADD? Me escribes un correíto. Por eso la lista lo voy a enviar el domingo, ¿ya? Y si has quedado sorteado para que no sustentes con el ADE, me escribes un correíto justificando el por qué no puedes, ¿no? Luis, no puedo porque mi horario se cruza, ¿no? Ahí me Mm, envías la captura de pantalla del cruce de horario y todo, ¿ya? No es porque simplemente no podamos, sino tienes que sustentar el por qué no puedes, ¿ya? Si es en ah, cruce de horarios, me envías la captura de pantalla de tu horario, nada más. Suficiente con eso, ¿ya? Muy bien. A ver, por ahí alguien más creo que tenía una duda. Sí, profesor. Creo que usted había comentado que el día de hoy se habilita como que un simulacro, ¿no es así? Para rendir una prueba, para practicar. Ah, no, no, no. Para que practiquen solamente tienen el banco de preguntas. Ahorita lo voy a mostrar. O sea, no hay nada online para que practiquen. No, solamente hay un banco de preguntas. Ya, ya, ahorita lo muestro. Sí, Octavio. No, 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 no. La sustentación o es con Simina o es en la sesión 5.2, ¿no? O puedes con Simina o no puedes con Simina, ¿no? Si no puedes con Simina, no hay problema, te cambiamos para la 5.2, pero no puedes ir con cualquier AAD. En este caso, con quien sustentas es con Simina, ¿no? Si es que te toca con Simina, por supuesto. ¿Ya? Ah, solo en el horario de nuestra sección. Sí, muy buena pregunta. Solo en el horario de nuestra sección. No, no, no puedes
en el horario de otra sección, salvo lo coordines con ella, pero va a ser muy complicado que esté, ¿no? Ahí coordinando, se va a equivocar ella también, ¿no? Entonces solamente es en el horario. Entonces, si no podemos en el horario de nuestra sección, no hay problema. Me escriben un correíto y yo ya les paso, ¿no? A las 5, a las 5.2. Pero ojo, ese correíto debe tener un sustento, ¿no? No puedo por esto, ¿no? Y me envían una evidencia ya para yo poder hacer el cambio. Si no hay evidencia, no se puede hacer el cambio, chicos. ¿Ya? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Ah, ya, ¿de dónde nos preparamos, no? Entonces, la clase pasada les dije que ya hay talleres de preparación, ¿no? Le dan clic acá en, ¿no? Entonces, para prepararnos, nos vamos a la sala comunidad. Le damos clic aquí. Aquí está la sala comunidad, chicos. Aquí está los horarios para los talleres. Le damos clic. Y aquí hay un material para prepararnos, ¿no? Obviamente ustedes ya están yendo al taller, este material ya lo tienen impreso, también las respuestas y obviamente ya están resolviendo algunas, ¿no? Y claramente también ya han asistido por lo menos a 2 talleres, ¿cierto? ¿No? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? No quiero escuchar que no, porque ahí sí me voy a poner triste y bueno, los resultados del día martes no van a ser tan buenos, ¿ah? Entonces yo creo que ya tienen todo esto impreso y todo eso, ¿verdad? Muy bien, esos son los talleres, esos son los horarios de taller, chicos. Incluso podemos ir hasta el lunes, miren. El lunes hasta las 21 horas podemos asistir para poder escuchar una clase de preparación para el taller. Este taller es justamente un taller preparatorio para la evaluación de la unidad. Aquí está el banco de preguntas. Este es el material con el cual nos vamos a preparar. Este material también lo encontramos en nuestra aula virtual en la semana número 5, chicos, ¿no? Semana 5, le damos clic, aquí está el material. Banco de preguntas dice, le damos clic y aquí tenemos el banco de preguntas, que es el mismo del taller. Las respuestas también, claramente, si es el mismo, son las mismas respuestas, ¿sí? Muy bien, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Me comentan? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Está claro entonces todo el proceso, ¿sí? Ya. Un detalle que sí quiero comentarles. Lean bien las indicaciones, chicos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque miren, la tolerancia. La tolerancia para ingresar a rendir la evaluación es de 15 minutos. O sea, si tú entras a las 9:16, ya no vas a poder rendir la evaluación virtual. Y eso no es lo más, no, lo más peligroso. O mejor dicho, lo más triste. ¿Por qué? Porque si tú no entras a rendir la prueba virtual, ¿qué desarrollo vas a enviar? Y si no envías ningún desarrollo, ¿qué vas a sustentar? O sea, si llegaste tarde, ¿cierto? Ya no rindes la prueba virtual. Y si no rindes la prueba virtual, no puedes dar la evaluación, la parte oral. O sea, no has rendido la evaluación de la unidad 1. Entonces, Luis, me voy al remedial. Tampoco. Porque dice, los estudiantes que no rindan la parte virtual ni realicen la parte oral tienen nota 0. Y acá dice lo siguiente. Si desapruebas la evaluación, si desapruebas la evaluación de la unidad 1, ¿no? Podrás rendir la evaluación remedial con una nota máxima de 13, pero no aplica para los que no rindieron en la fecha indicada. O sea, si tú llegas tarde, no solamente vas a perder la evaluación de la unidad 1, sino te vas a perder también del remedial. Prácticamente si llegaste tarde, tienes 0, ¿no? 0, 0. Remedial, Luis, no se puede. ¿Sí? Entonces, chicos, evitemos este dolor de cabeza y estemos preparados. Mi examen es a las 9, 8:30 tengo que estar ya yo preparado al frente de mi computadora, listo para poder iniciar, ¿ya? Sí, chicos, entonces tomen las precauciones del caso ese día.
¿no? Tomen todas las precauciones del caso. ¿Ya, muchachos? Esa sería mi recomendación, mi consejito. Bien, dudas, preguntas. Me comentan. ¿Todo claro, chicos? Ya, muy bien. ¿Ya? Bueno, entonces, muchachos, los veo el día martes, ¿ya? Porfa, muchachos, se los suplico, se los ruego, por favor, vengan temprano, no lleguen tarde, ¿ya? Llegan tarde, no puedo habilitarles y en verdad es algo muy triste, ¿no? Triste para ustedes y también tristeza para mí, ¿ya? No quiero estar pasando por esos malos momentos, chicos. No crean que yo soy feliz si no los dejo dar examen. No, al contrario. Al contrario, también me afecta, ¿no? Y obviamente a ustedes les afecta más porque se perjudican en su nota, ¿ya? Entonces, chicos, porfa, ese día tomen todas las precauciones del caso, ¿ya? Evitemos esas tristezas innecesarias, muchachos, ¿ya? Digo innecesarias porque podemos estar temprano, podemos estar puntual, ¿ya? Y estemos puntual. Lista, me olvidé de la lista. Hoy no hemos pasado lista, ya no, ya no, porque ya se puede pasar lista hasta las 10:50. Bueno, me he olvidado de la lista, por esta vez será así, pero la siguiente sí pasamos lista. Gracias, Pedro, por recordármelo, pero bueno, me concentré más en los consejos, en las indicaciones que en la lista, porque creo que es muy importante, ¿no? Sí, nos olvidamos de algo y bueno, a veces pues es cero o nada, es el examen o cero, ¿no? Y eso me ha preocupado bastante, ¿sí? Es por eso que nuevamente les digo, chicos, porfa, ese día temprano tomen todas las precauciones del caso, ¿ya? Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo el martes, ¿ya? Tempranito, por favor, cuídense mucho y vayan a los talleres. Prepárense. Los talleres es un taller preparatorio para la evaluación de la unidad número 1, ¿ya? Gracias, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao.